Bienvenidos todos a este webinar de FENALCO, en el que vamos a compartir algunas ideas y algunas estrategias, diría yo, y enfrentando esta nueva situación que se nos presenta en las empresas para definir cómo armamos, cómo consolidamos, cómo diseñamos nuestro plan de formación, teniendo en cuenta que este año 2021 es un año especial por todo lo que ha sucedido durante el año 2020 y lo que sucederá en la economía, en el mundo, frente a esta situación. Entonces vamos a mirar cómo construir e implementar planes de capacitación. Cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier requerimiento que ustedes tengan, se pueden dirigir a FENALCO, a Formación Empresarial, FENALCO Bogotá, @FENALCO Bogotá, para hacer su solicitud. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pregunto, ¿me están escuchando en este momento? Con dos personas que me digan sí, sigo adelante. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar qué requerimientos se hacen necesarios para construir y desarrollar un plan de formación o de capacitación. En primera instancia, ¿por qué diferenciamos formación o capacitación? Dígame. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Entonces les agradezco por favor que apaguemos micrófonos y abramos corazones. Bueno, entonces, formación, ¿por qué? Y capacitación, porque son dos cosas diferentes. Un plan de formación o un proceso de formación se enfoca hacia el ser, actitudes y comportamientos, lo que llamamos competencias blandas, y capacitación es al hacer, lo que llamamos competencias duras. Entonces, formación, ser, capacitación, hacer. Como ustedes entenderán, cuando hablamos de un plan de formación o un curso de formación, estamos hablando de valores, actitudes, comportamientos, etc. Y cuando hablamos de capacitación, estamos hablando de enseñarle a la persona a hacer, es decir, habilidades. Vamos a proponer y vamos a compartir con ustedes, los que estén interesados, al finalizar la charla, de instrumentos y técnicas para desarrollar este plan. ¿Por qué? Porque no todos los planes son iguales. Vamos a mirar algunas consideraciones generales. La primera propuesta que quiero hacerle FENALCO a ustedes es algo que estamos viendo que se va a necesitar para el 2021, y es la creación o una propuesta de creación de la universidad corporativa en su empresa. Son los planes e-learning con modelos y programas de formación desarrollados para su empresa, única y exclusivamente para su empresa. Es decir, son programas privados, programas enfocados, programas a la medida. Entonces, una universidad corporativa es tener dentro de su empresa todo el montaje técnico y académico y el recurso humano de la gente que pueda desarrollar capacitaciones y formaciones al interior de la empresa, dictados por la misma gente de la empresa. Entonces quiere decir que esto, además de ser un motor de capacitación de las competencias, sí, permite captar talentos. Es decir, saber dentro de su organización quiénes tienen habilidades para dictar charlas, para hacer conferencias, para montar programas de formación y crear una cultura empresarial unificada
de que tenemos nuestra propia universidad. Nosotros ya hemos participado y hemos creado con algunos colegas en FENALCO procesos de creación de universidades corporativas. O sea, que ya están funcionando. Y cuando decimos ya está funcionando, la consultoría o asesoría que les presta el equipo de consultores es entrenarle a las personas que están dictando las charlas. Es diseñarle lo que llamamos los sílabus o diseñarle los programas. Es darle a toda la organización el modelo académico de una universidad privada para la empresa. Entonces, la idea cuál es? Es que la universidad cuente con su propio campus, ¿sí? Y obviamente en este momento, como la mayoría los tenemos virtuales, pues no hay inconveniente en cuanto a logística, porque nosotros nos encargaríamos de la parte académica, de la parte metodológica, del entrenamiento, de formación de formadores, que estarían en capacidad de dictar las charlas y de montar con nuestra consultoría los programas que se requieran. Entonces, la universidad corporativa puede tener, por ejemplo, una escuela de negocios, una escuela de ventas, una escuela de liderazgo, una escuela de innovación, una escuela de administración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que toda la cultura de la empresa se vuelca hacia esa universidad porque está conformada con la misma gente de la organización. El retorno de la inversión es 100% positivo y rápido, porque las inversiones que se hacen son dentro de la misma gente y se va promoviendo la misma gente dentro de la universidad. Sí, nosotros le podemos ayudar a la administración de la plataforma, que pues, hay plataformas que no tienen costo muy elevado. Sí, diseñamos el mapa curricular, diseñamos la red, sí, de materias, diseñamos los materiales y damos las estrategias de capacitación. Eso solo para su gente, para los que ustedes crean que pueden ser los docentes de esa universidad. ¿Cuál sería la modalidad? Pues puede ser virtual, puede ser en línea, puede ser presencial o híbrida, es decir, combinada la presencialidad con la virtualidad. Esa es una propuesta que le hace FENALCO a su empresa. Muy bien, tenemos algunas frases que nos parecen muy importantes. Lo que decía el señor Henry Ford, fundador de la Ford de hace algunos años, es decía, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Es no formarlos y que se queden. Decía el señor, o dice el señor Richard Branson, es el propietario de Virgin Mobile, vive, forma bien a la gente para que pueda marcharse y trátales mejor para que no quieran hacerlo. Recuerden una cosa, los empleados no le renuncian a la empresa. Ellos le renuncian es a los jefes por trato, por cultura, por cómo se comportan los jefes con la gente. Y decía el profesor Derek Book, ex rector de Harvard, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Cualquier inversión que se haga, perdón, en capacitación o en formación es una inversión. Aquí no hablemos de gastos ni de costos, son inversiones. ¿Por qué inversiones? Porque hay un retorno. Es decir, en la medida que nosotros vamos capacitando a la gente o formando a la gente le está haciendo ese feedback, esa retroalimentación a la empresa. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes cuáles son los aspectos más relevantes que estamos viendo en el mundo y que van a afectar las empresas y de hecho el talento humano. Es decir, ¿qué está pasando? Acabo de recibir la noticia y salió en los periódicos y en los noticieros que la industria de los cruceros está por acabarse en el mundo.
Entonces ya mostraban fotos de empresas desbaratando esos grandes buques, esos grandes cruceros, desbaratándolos y vendiéndolos por partes o vendiéndoselos a determinadas empresas para que ese crucero o ese barco o esa estructura quede en tierra y sirva como oficinas, que a pesar de eso, las oficinas también vamos a mirar ahora qué va a pasar. Miremos para este año, y es que esto para tener en cuenta con los programas de formación y capacitación. Todo el año, este año 21, vamos a estar con trabajo en casa o a distancia o con alternancia. Momentos en la empresa, momentos en la casa, momentos que tienen que ser muy bien analizados y muy bien estudiados, puesto que las juntas digitales, las reuniones serán virtuales, las llamadas a través del celular y la parte presencial va a disminuir en un altísimo porcentaje. Las oficinas van a estar cerradas en altos porcentajes, al igual que empresas, principalmente la parte administrativa y directiva. La parte productiva y operativa va a estar funcionando con ciertas limitaciones. Miren lo curioso y es que los hoteles en las áreas, escucho a alguien desea intervenir. María, María, Ya, ¿qué ya tenemos? quedó, era que alguien tenía habilitado el micrófono. Ah, bueno, es que aquí me parece que me estuvieron haciendo alguna pregunta. A ver, los hoteles en el mundo, los que alquilaban salones, oficinas para hacer reuniones, convenciones, desaparece ese proceso, ese core de negocio en un 50%. No habrán eventos, no habrán reuniones sociales. Eso es un golpe muy fuerte para la industria hotelera y en gran parte para la industria gastronómica. Todas las llamadas y los encuentros serán por videollamadas. Se calcula que es un 80% será por videollamadas y por llamadas por chat, por WhatsApp o por este medio virtual. Nuestras casas se convierten en casas tecnológicas. Es decir, en la casa de cada uno de los trabajadores se monta la estructura tecnológica con el computador, con la oficina. Nosotros ya conocemos que hay trabajadores que la empresa les ha montado su oficina en la casa. Les mandan escritorios, les mandan el computador, les hacen las conexiones a internet y les dan toda la estructura para que puedan desempeñarse desde casa. Eso quiere decir igualmente que ya no interesa dónde viva el trabajador, que vive aquí en Bogotá, en Medellín, Cali, puede vivir en cualquier parte. Aquí la gente, muchos de los trabajadores que vivían en las cercanías o en los municipios colindantes a Bogotá, Caicá, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Jota, no tienen ningún problema en vivir allá porque están trabajando virtualmente. Las plataformas digitales, es decir, pilas con esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se va a controlar a la gente que esté trabajando desde casa? Ya hay plataformas digitales que controlan la productividad de la gente. Se está pensando y se está haciendo contratación mundial. Es decir, si alguien necesita una persona que hable perfectamente el inglés y no la encuentra en Colombia, pues llama a Estados Unidos y contrata a la persona desde allá. No hay ningún inconveniente. Lo repetitivo se vuelve virtual, es decir, lo que son los actos religiosos, arte, museos, gimnasios, cine, todo se traslada a la virtualidad en un alto porcentaje. No todo, pero sí un alto porcentaje. Y miren que todo eso va a afectar
a los procesos de formación y capacitación que le vamos a dar a la gente. La formación va a ser más virtualmente y la capacitación va a ser con alternancia, porque como la capacitación tiene que ver con la práctica, entonces habrá que convocar a las personas a ejercitar determinadas actividades. Empresas que no inviertan el 10% en tecnología de acuerdo a los cálculos recibidos tienden a desaparecer. Es decir, ya lo vimos, por ejemplo, en Colombia cuando se abrió el primer día de compras virtuales, las plataformas de los negocios, de los grandes negocios, colapsaron porque no tenían la capacidad para atender tanta gente en un solo día, en un solo momento a través de la virtualidad. Entonces todas las empresas tienen que invertir en tecnología. El turismo de entretenimiento vuelve a finales de este año, pero muy enfocado hacia lo natural y lo ecológico. Ya para decir que vamos a pasear, a hacer sancochos y asados y a pasar bueno, esos tipos de reuniones sociales y fiestas, paseos, etcétera, etcétera, quedan en un altísimo porcentaje bloqueados. Los paseos van a ser ecológicos, senderismo, caminatas, etcétera. El manejo de datos personales en su empresa y en todas las empresas va a estar muy restringido y muy controlado por el desespero que se está viendo en algunas entidades comerciales en llamar a la gente, en ofrecerles servicios que posiblemente uno nunca pensó que lo fueran a llamar, pero el bombardeo de información comercial está fuerte. Adicionalmente, ¿qué vemos? Ojo, despido de personal muy elevado. Se está incrementando la contratación de trabajadores con conocimientos en sistemas o con mucha experiencia. Es decir, están despidiendo mucha gente. En los porcentajes de desempleo ya lo sabemos que en Colombia están muy altos. Y la contratación está muy enfocada a personas que tienen alto conocimiento en sistemas o que tienen mucha experiencia en el manejo de redes. Para los estudiantes, el estudio online, estudio desde casa, metodologías con alternancia, ya lo estamos viendo en Bogotá, es decir, en Colombia generalmente ya están empezando a abrir colegios, pero con distanciamiento social, etcétera. Y esa metodología híbrida, o sea, que se puede ir o no se puede ir, va a estar a voluntad de cada padre o de cada estudiante. Y en las universidades, por ejemplo, el estudiante va a ir de acuerdo a su voluntad, a su requerimiento, a su necesidad y al tipo de materia que vaya a ver. Miren ustedes también lo que nos está pasando con las citas médicas. Las estamos haciendo de manera digital. La gente está demostrado se está enfermando menos. ¿Por qué se enferma menos? Porque están en casa, porque la gente se está cuidando en la parte de salud, en la parte de alimentación, se están tomando sus medicamentos juiciosos porque está en la casa. Sí, ahora habrán citas médicas que tiene que salir la persona, adultos mayores, etcétera. O la economía personal se contrae. Para empresas que están en este webinar comerciales, la economía se contrae y el comportamiento del consumidor cambia. ¿Por qué cambia? Miren, en el año 2019 y a principios del 2020 era 80% compras presenciales y 20% compras online, o sea, virtuales. Durante la crisis sanitaria se alcanzó a nivelar 50-50, 50 presencial y 50 virtual. En este momento está al revés, 80% virtual y 20% presencial, porque se han incrementado los domicilios, se han incrementado los despachos,
ya usted encuentra en las grandes cadenas que dice compre virtual y se lo despachamos a su casa. O sea, el contacto con las personas está cambiando. El comportamiento del consumidor está cambiando. El valor de la compra está cambiando. La selección de productos está cambiando, etc. Ojo, la hiperautomatización extrema, ¿sí? Con un incremento de compras electrónicas. Eso quiere decir dos cosas. Que el consumidor se está capacitando en la parte virtual y las empresas tienen que fortalecer sus plataformas para mercadeo. Entonces, ustedes, si tienen alternancia, si tienen virtualidad, si tienen compras virtuales, por favor, capaciten y formen a su gente en la parte de tecnología. El comercio electrónico está incrementándose sustancialmente y lamentablemente los establecimientos comerciales se están cerrando. Escuchaba esta mañana en el noticiero que en Bogotá únicamente ayer se han cerrado 2.586 establecimientos comerciales. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de empleados que se están perdiendo? Esa gente, ¿qué va a hacer? Entonces las empresas tienen que preocuparse de formar a su gente en la parte virtual, en la parte comercial, en la parte tecnológica, etc. La demanda hotelera en descenso. Ya no es únicamente que se acabaron los cruceros y que los hoteles no arriendan salones de conferencias, no señor, que los hoteles en términos generales hay un descenso en la ocupación y que el turismo está, como ya lo dije anteriormente, orientado hacia lo natural y lo ecológico. Se ve la adopción de la bicicleta como medio de transporte principal y ya encontramos en los centros comerciales las alcaldías están alquilando, prestando o rentando bicicletas como medio de transporte. La gente está viendo noticieros, pero está siendo muy selectivo en los noticieros serios, cortos, concretos y no amarillistas. Y está evitando esos noticieros que repiten y repiten y repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo, que son amarillistas, que no concretan la noticia. Entonces la gente sencillamente cambia. Estamos pensando, y para las empresas que están en este webinar, que venden productos saludables, medicamentos, etcétera, la gente está orientándose a una salud mental de alto cuidado. Se está orientando a lo natural y a lo saludable. Se va a incrementar el emprendimiento social, es decir, la gente que trabaja en su empresa está siendo invitada por el mismo gobierno a que creen y desarrollen sus propios emprendimientos. Es decir, que creen sus propias empresas. Precisamente por lo que les decía al principio, aquí en el punto número 11, despido del personal muy elevado. Entonces, estamos con la tendencia a emprendimiento social y ustedes lo ven, los mismos noticieros lo fomentan. Y otro aspecto que veíamos es la desaparición de la clase media o el empobrecimiento de la clase media. Y por último, que lo dice The Economist, el renacimiento del ser humano con valores más reales, es decir, valores de respeto, valores de el cariño, con las limitaciones de acercamiento, de abrazos, etc. Entonces mire que estos 22 puntos van a afectar el diseño de programas de formación. Nosotros en FENALCO, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando directamente con las empresas que lo solicitan para ayudarles en el diseño de sus planes de formación. O sea, hacer el diseño lo hacemos nosotros de una manera virtual. ¿Sí? Pero ya el desarrollo del programa sí tiene las inversiones que FENALCO solicita como gremio. ¿A dónde nos queremos orientar
con el diseño y formación de planes. Hago un corto pare ahí por si acaso alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. María, ¿hay alguien que de pronto ha levantado la manito por alguna pregunta? Por favor. No, señor, aún no, pero queda abierta la posibilidad de que alcen la manito y hagan sus preguntas. Bueno, perfecto. Gracias, María. El enfoque que estamos dándole en FENALCO a los procesos y al diseño de programas o planes de formación y de capacitación lo estamos enfocando principalmente al ser. Como lo dije al principio, ser actitudes, saber conocimientos, hacer competencias para tener resultados. Es decir, en esta primera parte son competencias blandas. Por ejemplo, servicio al cliente, liderazgo, negociación. Ya en el saber es el conocimiento que debe tener la gente de las políticas de la empresa, de los instructivos de la empresa, de los catálogos de producto. Y en el hacer son las competencias ya físicas para hacer cosas. Y en el tener para obtener buenos resultados. Entonces, resumo, hablamos de formación en competencias blandas, al ser, y capacitación en competencias duras hacia el hacer. Igualmente, queremos trabajar las competencias humanas en general, en el saber trascender, saber ser, saber comprender, saber pensar, saber decidir, saber hacer, saber saber y saber tener. Son competencias espirituales, emocionales, de observación, estratégicas para discernir, tácticas, cognitivas y de posesión. No se preocupen que si al finalizar este webinar ustedes necesitan esta presentación, FENALCO con mucho gusto se la hace llegar. Bueno, ¿cuáles son los objetivos formativos que ustedes deben incluir en ese plan de capacitación o de formación? Entonces nosotros tenemos una metodología que la podemos compartir con ustedes teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, debemos conocer y entender cuáles son los objetivos generales de la empresa. Porque si vamos a hablar de objetivos de formación, tenemos que conocer los objetivos generales de la empresa. Y como este plan lo va a hacer gestión humana o lo va a hacer gerencia o la parte de recursos humanos con el talento humano, pues ellos conocen cuáles son los objetivos de la empresa y de acuerdo a eso hacen los objetivos de formación. Se debe partir de las necesidades de formación que se detecten en la gente. ¿A través de qué instrumentos, de encuestas, de observación, de preguntas, de entrevistas que se harían a los trabajadores para preguntarles qué necesitan saber, qué necesitan conocer, qué necesitan saber hacer de acuerdo a todo lo que les hemos dicho? ¿Para qué? Para formular los objetivos de la formación. ¿Según qué? Según lo que la empresa necesite para obtener unos resultados deseables. Y adicionalmente, después de conocer objetivos y necesidades, concretamos cuáles son las capacidades observables y medibles que necesitamos observar y mirar, estandarizar, medir en la gente una vez hayan hecho la ejecución de sus trabajos. Entonces, estos serían los objetivos formativos. ¿Cuáles son los pasos para elaborar este plan? Lo primero, detectar las necesidades de la gente. Segundo, clasificar y jerarquizar esas necesidades, es decir, organizar las necesidades de la gente, ver qué es lo que la gente necesita. Tercero, definir los objetivos, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Esos son los objetivos de este plan.
elaboramos el programa, que más adelante les daré un instrumento para meter todo ese programa, y entramos en ejecución, es decir, a desarrollar el plan. Ahora, yo le agregaría que ahí después de la ejecución viene la revisión, es decir, revisar si lo que detectamos, lo que clasificamos y lo que hicimos es lo que la gente realmente necesita. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar dado de acuerdo a unos objetivos, de acuerdo a un plan. Y cuando hacemos esa evaluación miramos cuáles fueron los mejoramientos que se dieron en la gente. Muy bien. Miremos cuáles son las técnicas más utilizadas para recoger información y saber qué es lo que la gente necesita. Lo primero puede ser un instrumento que en las empresas podemos llamar una encuesta. Se llamaría encuesta de necesidades de formación o capacitación. Nosotros tenemos ese tipo de encuestas, o ustedes las pueden encontrar en Internet, porque una encuesta es un instrumento que se puede aplicar a muchas empresas, pero no todas las empresas necesitan el mismo instrumento. Por ejemplo, yo para qué le preguntaría a una persona, ¿usted necesita aprender a conducir? La gente pues dice, pues sí, pero eso es necesario para la empresa. ¿Eso lo requiere la empresa? Entonces hay que mirar si la persona es de personal operativo, si es de logística, si es de un personal de conductores, pues obviamente que sí. Pero si no necesita conducir, ¿para qué en la encuesta vamos a preguntarle si necesita aprender a conducir? Entonces, estas encuestas también pueden ser utilizadas, las encuestas de detección de clima organizacional, donde hay muchas preguntas que nos pueden servir como base para hacer este plan. Igualmente, los líderes pueden hacer entrevistas, es decir, sentarse con su gente y preguntarle, ¿cómo hacemos para que usted mejore su trabajo? Para que usted le rinda más, para que sea más productivo, para que sea más efectivo, más eficiente. Entonces la gente va diciendo, yo necesito aprender esto, necesito aprender esto. Entonces el líder o el jefe de talento humano va recogiendo esa información y la va registrando en algún instrumento. O si no tiene la posibilidad de hacer encuestas o entrevistas, la observación. Es mirar todos los días los jefes, los líderes, en qué está fallando la gente, qué necesita aprender la gente. Por ejemplo, si tenemos un desarrollo de PQRs, podemos decir, miremos las quejas de la gente, en qué es lo que principalmente la gente se queja. Que me atendieron mal, que la actitud de la persona, que el vocabulario de la persona, que la presentación personal. Pues eso lo hago yo por observación. Entonces estamos observando y estamos definiendo. La cuarta opción o técnica puede ser por la descripción y perfil del puesto. Si usted tiene en el Departamento de Gestión Humana, tiene las descripciones y perfiles del puesto, ahí debe decir requerimientos, capacitaciones, conocimientos que debe tener la persona para desempeñarse en este puesto. Entonces uno mira los requerimientos y mira lo que la persona tiene. O si vamos a ascender a alguien, decimos, esta persona aquí dice que necesita tener conocimientos en, y la persona que queremos ascender no los tiene. Por ejemplo, nosotros en FENALCO, el próximo 16 de febrero, ojo, 16 de febrero, del 16 al 25, vamos a desarrollar un programa sobre liderazgo, que lo llamamos formación de supervisores, jefes de sección o departamento. Y eso va a servir para los jefes, gerentes, directores, coordinadores o personas
que la empresa haya pensado ascender. Este es un programa de 16 horas que lo vamos a hacer en jornada de 7 a 9 de la mañana virtualmente. Esto es directamente patrocinado, elaborado por FENALCO. Si usted está interesado, escriba al departamento de formación empresarial @FENALCO Bogotá. Y ahí va a encontrar toda la información para este programa. El 16 de febrero hasta el 25 de 7 a 9 de la mañana. Muy bien. Otra técnica es por la evaluación del desempeño. Es decir, cuando el Departamento de Gestión Humana evalúa el desempeño de la gente, encuentra inmediatamente las falencias y dice, esta persona tiene problemas en. El jefe dice que esta persona tiene dificultades para hacer tal cosa, tiene problemas para hacer tal cosa. Entonces, la evaluación de desempeño nos está diciendo qué necesitamos darle a la gente y hacer con la gente para que mejore su desempeño. Vamos a mirar qué contiene un programa de formación. Contiene primero los contenidos. Ahorita les muestro el cuadro de cómo lo haríamos. Es decir, qué programas vamos a desarrollar de acuerdo a lo anterior. ¿Con qué técnicas? Ahora vamos a mirar las técnicas, es decir, que va a ser videos, foros, conferencias, talleres, diplomados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo? Fechas y horas. Por ejemplo, lo que les acabo de decir del programa de supervisores. El día 16 de 7 a 9 de la mañana empezamos. Son 16 horas. Entonces, si usted dentro del plan de formación para sus jefes coordinadores tiene ese requerimiento o esa necesidad, ya sabe que en FENALCO lo va a encontrar como una ayuda corporativa. ¿A quién se va a dictar? Dentro del plan debe ser muy claro a quién se le va a dictar el programa. No únicamente a las personas que están desempeñando los cargos actualmente, sino mirar con prospectiva a quién debemos invitar para futuras posibilidades de vinculación o de desempeño. ¿Quién va a ser el instructor? Es decir, si tuviéramos nuestra escuela, nuestra universidad corporativa, pues ya sabríamos quién lo va a dictar. Pero si contratamos con FENALCO, pues FENALCO nos dirá quién es el instructor de determinados temas, que son los expertos para desarrollar ese tema. Y cuánto nos costaría desarrollar ese programa dictado por una entidad o dictado al interior de la organización. ¿Cuáles son los tipos de formación o capacitación que proponemos para este evento? Primero, si es un proceso de formación o capacitación inductiva, es para las personas que van a entrar a desempeñar el puesto o que van a entrar a la empresa. Eso es lo que llamaríamos programas de inducción, que también estamos viendo que se necesita hacer programas de reinducción. Es decir, con la gente que ya tenemos trabajando en la empresa, se les refrescan algunos conocimientos, se les refrescan políticas y procedimientos y eso le sirve a la gente. Entonces, esa formación o capacitación la llamamos inductiva. Si es una capacitación o formación preventiva, ¿sí? Puede ser para prever cambios de personal, que digamos necesitamos pasar esta persona de aquí a aquí, o tenemos problemas de seguridad y salud, entonces vamos a dictar programas preventivos. Es decir, es como de preparación proactiva para que las cosas sucedan. La formación o capacitación correctiva es cuando detectamos en encuestas, en observación o con los jefes que hay inconvenientes de desempeño, es decir, que la gente no lo está haciendo de acuerdo a las normas o políticas de la empresa.
Entonces hacemos formación o capacitación correctiva para solucionar inconvenientes de desempeño. Y cuando es un programa para desarrollar, ascender a nuevos cargos, lo llamamos una formación para el desarrollo de la carrera. Es decir, hay empresas que tienen un equipo de supervisores que los van a ascender a partir de enero a ser jefes o líderes o directores, pues les van dictando programas de formación. Por ejemplo, nosotros en FENALCO tenemos un programa que se llama Cómo ser jefe por primera vez. Entonces, la empresa nos manda a las personas que quiere que formemos como líderes, que no en el momento no son jefes, pero sí la empresa tiene pensado nombrarlos. Entonces se les dicta un programa de este tipo. Muy bien. Entonces son los tipos de formación. Ahora bien, cuando hablamos de una acción de formación especializada, pregunto María, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta de nuestros asistentes? No, señora, aún no. Bueno, perfecto. Entonces sigo. Gracias, María. Acciones de formación especializada. Las acciones de formación especializada son las que responden a objetivos muy específicos, a proyectos, de acuerdo a lo que necesita el área. Nosotros lo llamamos en FENALCO formación o capacitación a la medida. ¿Por qué? Porque depende el nivel de la gente que la va a recibir, la llamamos capacitación, por ejemplo, estratégica para el nivel directivo, táctica para el nivel de mandos medios y operativa para el nivel operativo. Entonces, muy claro aquí y claro aquí. Pero si queremos que alguien o un equipo pase de ser operativo a táctico, tenemos el proceso de formación de lo que debe saber la persona estando aquí, que es diferente a estar aquí. Por ejemplo, nosotros lo miramos en liderazgo. Tenemos líderes operativos y tenemos líderes estratégicos. Un líder operativo es el que se la pasa aquí, en la operación, haciendo, mirando que los otros hagan y no más. Nosotros decimos, necesitamos que esos líderes dejen de hacer lo que ya saben hacer, enseñen a la gente a que lo hagan solo y pase a un nivel estratégico. Es decir, a formular estrategias. ¿Cómo? Cada acción está conformada por varias unidades y se puede desarrollar toda esta formación con estas 5 estrategias. Hacer foros. Un foro generalmente se hace después de haber visto un video. Hacer un taller para capacitación. O sea, hacer competencias. Hacer un seminario, ¿sí? Es decir, una formación virtual, conceptual, o hacer un curso o hacer un diplomado, dependiendo la intensidad. Nosotros tenemos cualquiera de estos, pero lógicamente los talleres y los foros ya van a estar desarrollados de acuerdo a las necesidades de la empresa. Este es el ejemplo de un programa de formación o de capacitación, donde tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el título de la formación? Aquí lo tenemos, técnicas para el manejo del estrés, por ejemplo, cuidados de los ojos, higiene postural o prevención del síndrome del túnel carpiano cuando permanecemos digitalizando todo el tiempo. Entonces, ese es el número de la formación. Ese es el título de la formación. ¿A quién se dirige? ¿A quién vamos a invitar? Y las fechas en que se va a desarrollar cada uno de los programas. Esto en formación y esto en capacitación. Si es capacitación, el número del programa de capacitación, cómo se llama la capacitación, por ejemplo, dice técnicas de evacuación, comando
por ejemplo, brigadas de acción, cursos técnicos para primeros auxilios, curso técnico, ¿sí?, para manejo de extintores portátiles. Entonces tenemos el nombre de la capacitación, a quién va dirigido, se ponen aquí las personas, se dicen cuántas personas y aquí se ponen las fechas en que ese programa se va a desarrollar. Es un ejemplo. ¿Cómo se evalúa si el plan de formación o capacitación que tenemos funcionó? Entonces, este es un ejemplo también. Tenemos en la primera columna cuál es el objetivo del plan. Entonces aquí ponemos el objetivo con el título del programa. Si era, por ejemplo, manejo de extintores. ¿Cuántas actividades planeamos para enseñarle a la gente el manejo de extintores? Planeadas. ¿Cuántas desarrollamos? ¿Cuántas personas se capacitaron? ¿Cuántas horas por persona recibió cada uno en esta capacitación? ¿Y cuál fue el grupo ocupacional capacitado? ¿Y cuánto nos costó el total de ese plan? Entonces ahí tenemos la evaluación de cada programa. Ahí podemos poner el 1, el 2, podemos hablar programas de formación o programas de capacitación. Y aquí en este cuadro, que es un supuesto igualmente, ¿cuánto nos costó? Entonces, si tuvimos que llevar el instructor, ¿cuánto nos costó el transporte? ¿Cuánto nos costaron los viáticos? Si acaso hay que desplazar la gente, hay que llevar la gente en el caso de talleres, que por ejemplo el caso del ejemplo que pusimos anteriormente, manejo de extintores, hay que llevarlos a la estación de bomberos. ¿Cuánto nos cuesta llevarlos? Y si hay que traer gente de otra ciudad, ¿cuánto nos vale? ¿Cuántas personas? Elementos de trabajo, que nos tocó alquilar un videobin, alquilar computadores, material, dar certificados, lapiceros, papel, refrigerios, cuánto nos costó el expositor, y normalmente ponemos un 10% de imprevistos. Aquí costo unitario de cada una y el costo total del plan de formación. Bueno, con eso dejamos ahí y eso es parte de este proceso de formación. Ahora, si la empresa o usted que está asistiendo aquí le interesa, por ejemplo, ver instrumentos, ver cuadros, todos estos instrumentos o documentos están en Internet. Por ejemplo, usted puede escribir, ver formulario para detectar necesidades de formación. Hay por lo menos 50.000 formularios que son modelos, que usted los puede copiar y bajar y ajustar. Entonces, hoy en día el Internet nos da mucha facilidad, pero lógicamente cada formulario, cada instrumento que usted encuentre es genérico y lo tiene que ajustar a las necesidades y requerimientos de su organización. Bueno, entonces tengo las 9:55. Tenemos 5 minutos para que por favor María me cuente si hay personas interesadas en hacer preguntas y con el mayor de los gustos. Adelante, María. En este momento pues no tengo manitos alzadas. Si quieren en este momento pueden alzar la manito, hacer las preguntas. Yo los voy habilitando en el orden que hayan alzando la manito. Igual Creo les que recuerdo. Claudia Cárdenas va a preguntar. Claudia. No, señor, no tiene la manito. En este momento también tengo en el chat disponible a las personas que me colaboraron. Muchísimas gracias. Don William tiene la manito alzada. Don William, adelante. Tiene, por favor, habilitar a usted. Doctor, buenos días. Agradeciéndole la referencia de esta temática, una inquietud.
sobre qué validez tienen las capacitaciones internas, que por ejemplo en esta época de pandemia están limitadas las capacitaciones externas, entonces que se hace una retroalimentación por parte de los jefes sin necesidad pues de, o sin obtenerse una certificación de una entidad que está avalada, o sea, son válidas para soportar una retroalimentación del personal. A ver, William, con mucho gusto y gracias por tu pregunta. Sí, el personal que está dictando la capacitación interno está debidamente certificado por el organismo, es válido. Pero, por ejemplo, Icontec, SGS, Bureau Veritas tiene sus capacitadores, las normas de calidad, normas de control, etcétera, pues tienen su gente. Y ellos son los que certifican cuando el instructor dicta la charla, que puede ser virtualmente, o si es capacitación, la persona tiene que ir a la empresa. Pero si la formación la hace una persona interna que no está debidamente certificada como instructor de alguna entidad reglamentaria, la capacitación no vale. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues conformen su equipo de formadores, de instructores y los certifican. Llaman a estas entidades, llaman al SENA, llaman a Icontec, llaman a SGS, llaman a Bureau Veritas, y ellos les dicen, bueno, hagamos un proceso de formación. O nosotros en FENALCO hacemos esos programas de formación de formadores y los certificamos como formador de formadores para que dicten las charlas al interior de la empresa. Sí te doy respuesta, William. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aprovechenos que estamos en una hora elegante. Les recuerdo, por favor, en el chat hacerme llegar el nombre de la empresa, nombre de participante, cédula y correo electrónico para hacerles llegar la presentación. Adicional, me están diciendo desde Formación Empresarial que los interesados en la capacitación de líderes, al escribir este correo, les darán un descuento especial. Entonces, queda abierta la posibilidad también. Bueno, entonces escriban al correo formacionempresarial@fenalco.bogotá para el programa de formación de supervisores, coordinadores, jefes, etcétera, que inicia el 16 de febrero. Muy bien, ¿alguien más desea preguntar algo? Obviamente con un descuento especial. Don César, buenos días. Claudia, ¿cómo estás? Adelante. Bien, sí, señor. Una consulta. Con Para mucho solicitar gusto. información respecto a la universidad corporativa, ¿con quién se puede realizar? Pues directamente en el proceso de formación empresarial, en ese correo electrónico, o tú escribes y dices, estoy interesada en hablar con el consultor para la creación de nuestra universidad corporativa. Entonces llamas o escribes a ese correo electrónico y allá te responden de formación, te dan una cita con nosotros, los consultores, y con mucho gusto, Claudia, te ayudamos a pensar cómo crear esta universidad corporativa, que créeme que en el 2021 esa es la clave, tener consultores, formadores internos. ¿Sí te queda claro, Claudia? Claudia, Claudia. La dejé muda con mi respuesta. Claudia, ¿sí me copiaron, María, sí copiaron la respuesta? ¿Sí se escuchó? Sí, señor. Sí se Ah, escuchó. bueno, entonces ya le dijimos a Claudia y hay que mandarles a todos, María, el correo de formación empresarial para que nos escriban y hacemos reuniones virtuales. Nosotros nos encargamos en formación empresarial de llamarlos para obtener una cita virtual y aclarar esto de la universidad corporativa, que eso es lo que en este momento estamos
fortaleciendo, o mientras tanto los programas que estamos desarrollando con la participación de la gente. Muy bien, Claudia. A ver, Sí, María, ¿qué más tenemos por ahí? sí, señor. En este momento no hay manitos alzando. La mayoría me están escribiendo al chat pues los datos que les solicité. Les agradezco mucho. Y no hay más manitos, don César. Bueno, entonces esperamos o cerramos Sí, como quiera. si quiere, don César, podemos terminar, digamos, con la charla. Y yo me quedo un poquito, dejo abierta la sesión para que ellos me dejen sus datos y poderles hacer llegar la presentación. Bueno, listo, María. Entonces, muchas gracias por tu colaboración. Gracias a todos por su participación. Cualquier cosa, por favor, escríbanos y que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias. Chao, Que chao, estén muy chao, bien. chao, Dual. Ahí lo vi. Muy bien. Gracias, Dual. Don César, Con mucho Muchas gracias. gusto, Luis. pero no se vio. No se ¿Qué pasó? ¿Qué observó. pasó? ¿Qué pasó? Mi nombre Dígamelo. es Fanny Centeno, gracias de Almagrario. Tengo una Ah, pregunta. a ver, con mucho gusto, dime. Bueno, gracias. ¿Puedes poner cámara? Claro que sí, sí, señor. A ver. Encuentro el botoncito. Un momento, por favor. Bien, gracias. A ver, adelante, te escucho. Fanny Sí, Centeno. sí, señor. Bueno, Fanny. Soy analista gestora de riesgos de Almagrario. Y A la ver, pregunta es la siguiente. Hablabas tú de que la persona debería ser capacitada en el tema de formador, en formación de formadores, ¿verdad? sí, Para dar señor. las capacitaciones. En mi caso, yo soy certificada en una universidad, pero en el tema de diplomado de gestión de riesgos, en SARLAT, ¿sí? Entonces la pregunta es, si yo soy la que estoy dando las capacitaciones a nivel organizacional, país, esas certificaciones, esas capacitaciones son válidas para cada trabajador, porque nosotros les certificamos a través de la plataforma de Google, que es el uso de la herramienta formulario. Entonces quisiera saber A ver, esa. Fanny, si tú estás certificada por un organismo certificador para dictar las charlas de SARLAF, ¿sí? Tú estás certificada. La pregunta es, ¿el organismo certificador a través tuyo puede certificar a los que participen de tu charla o sencillamente tú puedes expedir o tu organización un certificado de asistencia y participación, más no certificado de conocimientos Certificados de asistencia y y participación, ¿sí? participación, correcto. Okay. Pero no podrás certificarlos como tener el conocimiento, porque esa certificación la da un organismo certificador, que puede ser el ministerio, puede ser Contec, puede ser SGS, la superintendencia, etcétera. Los Tú, entes reguladores. correcto. Tú das un certificado de participación y asistencia. Y Y lo que asistentes. yo recomiendo es que tú certificas a las personas que asistan y participen con una intensidad mayor del 85-90% 25-90% del horario, de la intensidad de la horaria. intensidad horaria, correcto. Okay. Okay. Listo. Muy al punto la pregunta y la respuesta, don César. Muy Fanny, lindo, cualquier cosa, escríbenos enriquecedor. a Formación Empresarial y te ayudamos. Ok. Muchas gracias. Bueno, Me Fanny, un encantó, me abrazo. encantó. Muchas gracias. Entonces, Que esté bien. Bueno, Hasta luego. César, tenemos otra Adelante. preguntita de Joana Castillanco. Dice, Ay, cuando bueno. hablamos de un plan de formación a través de la virtualidad, ¿cómo podemos hacer partícipes a las personas que no cuentan con habilidades informáticas? Bueno, mira, está preguntando es María Eunice.
Supelano. Está preguntando. Tú me preguntas o te No, preguntaron a ti. me preguntaron por el chat, Bueno, Joana listo. Castulanco. Listo, María, mira. Bueno, entonces miren, cuando hay dificultades con la gente en la virtualidad, se le pide a la gente que participe a través de su celular con un WhatsApp. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con la enseñanza escolar, que la gente no tiene medios virtuales. Entonces se hace una formación, si no es virtual, la llamamos a distancia. Es decir, enviándoles material a través de un correo electrónico, a través de una entidad de servicio de correos de mensajería, y nosotros vamos evaluando que la persona conteste documentos, conteste instrumentos y nos los envíe. Porque es que si no hay la virtualidad, es bastante complicado desarrollar esos programas de formación, a no ser que la persona tenga la posibilidad de entrar en contacto a través del WhatsApp. Pero de resto es muy complicado. O citarlos a algún punto de encuentro, ¿no? A un salón comunal, a un sitio donde se pueda hacer las reuniones bajo normas de seguridad y hacer la presencialidad. Adelante, María. Listo, por el lado de el chat, ya mire, hice un barrido y no hay más preguntas. Ya todas fueron contestadas, incluso la de la universidad corporativa. No siendo más, pues ya son las 19 de la mañana. Las personas que me colaboraron por el chat con el correíto para enviarles información, muchísimas gracias. Esperamos verlos en próximas capacitaciones de FENALCO y a sus correos les haremos llegar la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día, que les rinda y cuenten con nosotros. Muy Gracias, amables. César. Muchas Chao, gracias chao. a todos. Chao, Bendiciones. chao. Gracias.